Paralelamente al auge guerrillero, el narcotráfico se sigue fortaleciendo. El narcotráfico en Colombia comienza con la marihuana durante los años 60. La mata de marihuana crece aproximadamente hasta 3 metros con 50 centímetros y es considerada por los expertos en que es de la mejor calidad y la que más demanda tiene en los Estados Unidos. Campesinos que fueron detenidos dentro de los cultivos y algunos de ellos han dicho a su noticiero 24 horas que se les obliga, se les presiona, inclusive con amenazas de muerte, para que cultiven, siembren y cuiden la marihuana aquí en La Guajira. En los años 80, la otrora llamada bonanza marimbera llega a su fin. Durante años, miles de toneladas de marihuana son cultivadas y bajadas de la Sierra Nevada a lomo de mula. Se trata de la captura de un gigantesco cargamento de marihuana que era bajado por las trochas de la Sierra Nevada en estas mulas, un total de 125 mulas. Lógicamente las personas que venían con este cargamento han sido privadas de la libertad, pero los capos, los verdaderos dueños del negocio, siguen libres. ¿Y cuánto le pagan por eso? ¿Cuánto le pagan? Eso pagan 5.000 pesos por mula. A mediados de los años 70, los Estados Unidos comienzan a sembrar marihuana, bajo techo especialmente, y una década después, en el 85, 86, se convierte en los Estados Unidos en el primer productor de marihuana del mundo. Pero esto coincide con un cambio generacional de los consumidores. Vienen en Estados Unidos ya los que prefieren la cocaína. Un joven negocio empieza a florecer en miles de hectáreas del territorio patrio. La euforia que produce la cocaína logra engendrar el mayor negocio ilícito de la historia. Los climas extraordinarios tropicales de Colombia lo hacen también el primer productor de cocaína del mundo, gracias a la demanda de los Estados Unidos, y nos convertimos en lo que somos hoy, primer productor. En Colombia, el gobierno piensa ingenuamente que la fumigación y la destrucción de pistas acabarán entonces con los cultivos ilícitos. Paralelamente, grandes extensiones de amapola son sembradas en el sur del país. Nace así otra pesadilla, el tráfico de heroína. Un gramo de eso vale 700 pesos. En realidad usted puede ver aquí cómo han depredado montes legendarios, cómo están perjudicando el ecosistema. Yo creo que es un problema que estamos a punto de neutralizarlo. Las operaciones son controladas por una mafia naciente, dueña de enormes flotillas de aviones y armada hasta los dientes, como lo demuestran los decomisos de armas que compartirán más tarde con grupos irregulares por todo el territorio nacional. Para enviar la cocaína al exterior, la imaginación de los colombianos se dispara. Los mágicos. De las mejores tierras, y en las ciudades construyen innumerables casas y edificios. Se les llama mágicos, pues pasan de no tener nada a tenerlo todo de la noche a la mañana. Mucho más que un tema solo criminal o económico, esos mágicos fueron protagonistas de una revolución cultural extraordinaria. Estandarizaron un lenguaje que venía de los bajos fondos y con su poder lo pusieron a flote, el que posteriormente se llamó el parlache,
y ese lenguaje se fue tomando clases medias y clases altas, y aún hoy todavía están esos vestigios, pero también las maneras de vestir, de ser, las maneras de ser, las propias edificaciones. Fue todo un impacto que transformó una sociedad muy agraria, muy campesina, muy ensimismada, como era la antioqueña, en una sociedad convulsionada, ansiosa, y donde el sentido de la muerte y de la vida se desvalorizó tremendamente. Con Leder, el pueblo sí se mueve. Y esto se los digo yo, Carlos Leder, y lo juro por Dios que así fue. De Armenia, Carlos Leder Rivas. Uno de esos excéntricos personajes, Carlos Leder, aparece en el eje cafetero mostrando su riqueza y admiración por su ídolo John Lennon. Ya perseguido, desde un escondite en la selva lanza una frase profética. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que con los estimulantes suaves, porque la coca y la marihuana son estimulantes suaves, y con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar, ¿sí? Se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Incursiona también en la política con un discurso nacionalista en contra de la extradición de colombianos. Y por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. Y no solamente nos oponemos, sino que luchamos contra la extradición. Leder, díscolo e indisciplinado, pagará sus excesos después con lo que más temía, la extradición a cárceles estadounidenses. De Pacho, Cundinamarca, Gonzalo Rodríguez Gacha. Si era en Colombia, le decían el mexicano. Gonzalo Rodríguez Gacha. Y aparece el mexicano, Gonzalo Rodríguez Gacha, quien se apropia de los negocios más jugosos en los llanos orientales, en Pacho y en Bogotá. En la única entrevista que da a la televisión, dice que su dinero tiene una procedencia sana y legal. Hombre, yo no creo que sea un dinero caliente, porque como le digo, nosotros hemos generado la mayor parte de empleo del país. O morirse con sus gentes, peleando por su región. Le hemos dado mucho por venir a Colombia. Yo llamo dinero caliente porque uno lee todos los días la prensa y ve uno mucho peculado. Eso sí llamo un dinero caliente. De Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Entre tanto, en el Valle del Cauca, las figuras más sobresalientes de una clase emergente son los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, propietarios, entre otros bienes, de la cadena de drogas La Rebaja, equipos de fútbol como el América y medios de comunicación como el Grupo Radial Colombiano. Más tarde, entrarán a las grandes ligas de la política colombiana. De Río Negro, Antioquia, Pablo Escobar Gaviria. En Medellín, desde los años 70, Pablo Escobar aparece como un personaje singular, conocido por robar lápidas y como jalador y corredor de carros. El patrón, como le llaman, comienza a aparecer en eventos públicos que él califica de cívicos. Hemos venido a realizar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. Construye para los pobres que viven en los tugurios del basurero de Medellín barrios enteros. La labor de Medellín sin tugurios, esta magna obra llega en este momento al estado principal. Don Pablo Escobar Gaviria, acompañado por Pedro Pablo Gaviria. Un saludo muy especial para todos los deportistas. Construye también numerosas canchas de fútbol en el casco urbano de Medellín. En el aspecto de la iluminación, obras que está entregando Civismo en Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro Atlético Nacional. Con estos gestos logra ganarse el afecto y el apoyo de los más pobres, que le darán miles de votos y formarán más tarde las tenebrosas bandas de sicarios a su servicio. ¡Viva Pablo Escobar Gaviria!
su hacienda Nápoles de 3.000 hectáreas en el Magdalena Medio, tiene un zoológico fuertemente protegido. A la entrada pone desafiante la avioneta con la que coronó su primer cargamento de cocaína en Estados Unidos. Su zoológico es visita obligada para miles de colombianos que pasan por esa zona. Esta hacienda se convierte en la base de sus operaciones sociales y delictivas. Nuestro movimiento, la ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. ¿Usted se cree el Robin Hood antioqueño? De ninguna manera, pero de todas maneras es un calificativo que resulta bastante interesante porque quienes conocen la historia de Robin Hood saben perfectamente que luchó y que salió en la defensa de las clases populares. Pablo Escobar logra infiltrarse en el Congreso de la República como segundo renglón en la lista de Jairo Ortega, aunque su tutor real es uno de los liberales estrella del país, el tolimense Alberto Santofimio Botero. Perseguido por la ley, Escobar se hace ley. Está al tiempo en el Congreso y al frente de la mafia. Tenga la absoluta seguridad y la completa certeza de que yo no le temo a ningún enfrentamiento y a ningún debate en el Congreso de la República. De Medellín, los hermanos Ochoa. En el cartel de Medellín hay otros miembros de reconocida riqueza como Fabio Ochoa y sus 3 hijos, Fabio, Jorge Luis y Juan David, conocidos hasta entonces por la crianza de caballos de paso. Ellos combinan habilidosamente las actividades equinas con un eficiente tráfico de cocaína. A principios de los años 80, los guerrilleros del M-19 secuestran a Marta Nieves Ochoa, hija de Fabio Ochoa. El secuestro desata la ira de los narcotraficantes, quienes crean el grupo MAS, Muerte a Secuestradores. En los días siguientes, el MAS asesinó 100 personas y tomó como rehenes a las cabezas del M-19 en Medellín. Para muchos este es el nacimiento del paramilitarismo, es decir, un grupo armado al margen de la ley, protegido por las fuerzas militares, que pretende imponer justicia por sus propios medios. La policía descubrió un complejo de laboratorios de coca que poseía el cartel de Medellín en los Llanos Orientales, Tranquilandia. En la operación se decomisaron 13.8 toneladas de cocaína. Por esos días, la Policía Nacional descubre Tranquilandia, junto al río Yarí, en las selvas del Caquetá. La sorpresa de las autoridades es inmensa. Un enorme complejo de 14 laboratorios de procesamiento deja al descubierto la industrialización de la coca. Pero la sorpresa no paró ahí. Colombia asiste al funesto matrimonio de guerrilla y narcotráfico. La subversión tenía aquí una especie de auditores en cada uno de los 14 laboratorios que controlaban cuánta cocaína salía. Me imagino para que luego pagar la cuenta de acuerdo a la exportación que se hacía. En el Congreso de Colombia, las aguas están agitadas. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara, se ha empeñado en combatir al narcotráfico. Busca que los principales capos sean extraditados a Estados Unidos. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. Están equivocados y no es con certificados de buena conducta obtenidos fraudulentamente o gracias a la impunidad como podrán ocultar su pasado y presente delictivo ante un país moralmente digno y respetable. Pablo Escobar desafía al ministro. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz.
Ante las pruebas presentadas por el ministro Lara, Pablo Escobar es expulsado del Congreso. Poco tiempo después, el capo cobra una venganza que enluta al país. 30 de abril de 1984, es asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. El hecho despertó como nunca antes la ira del gobierno colombiano. Colombia tuvo muy pocas dudas sobre los autores intelectuales del golpe y de una vez desaparecieron las objeciones contra la puesta en vigor del Tratado de Extradición. El asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla marca el principio de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado. El gobierno decide usar un nuevo instrumento, la extradición. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar en esta operación universal contra un ataque también universal. Los extraditables comandados por Pablo Escobar colocan bombas indiscriminadamente y asesinan a sus principales enemigos. En la mira, la prensa. Esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. Apuntes de Guillermo Cano. Cuando a don Guillermo Cano le entregaron el premio de periodismo CPB a comienzos de este año, se hizo justicia a un periodista integral, ejemplo de periodistas. El jurado premiaba sus notas sobre las amenazas del Nevado del Ruiz, pero destacaba una refinada virtud periodística, el clarividente análisis de unos hechos que todos habíamos visto sin medir su alcance. Estas imágenes adquieren hoy toda su importancia cuando se considera que este periodista, hijo y nieto de periodistas y cabeza de una familia y empresa de periodistas, encarnaba la virtud fundamental de un periodismo en todos los tiempos, la consagración a la verdad, solo a la verdad y a toda la verdad. Muy buenas noches. En unos instantes, el cuerpo de don Guillermo Cano, director del diario El Espectador, será trasladado de la sede de la clínica de la Caja Nacional de Previsión a la sala de reacción de ese diario capitalino, donde será velado. Don Guiller, como familiarmente lo llamaban los periodistas, fue recibido en la madrugada por todo el personal de su casa editorial. Sus colaboradores, siempre orgullosos de trabajar a su lado, hoy tuvieron que olvidar momentáneamente su sufrimiento para armar la primera página del periódico. Y ante el sacrificio de Guillermo Cano, El Espectador sigue adelante. No contento con el asesinato de Guillermo Cano, Pablo Escobar bombardea la sede de El Espectador. Un carro bomba explota junto a una gasolinera a pocos metros del periódico. El arma de la extradición se pone en marcha. Carlos Leder es el primer gran capo que, una vez capturado, es enviado a Estados Unidos. El fenómeno de Colombia es que en Colombia, desde hace unos 20 años, los traficantes norteamericanos fueron allí a utilizar la gente que cobra $1 el día por trabajar, a los policías que cobran $100 al mes por trabajar, a los jueces que cobran $200 al mes, para fomentar el negocio de la droga. Ser pobre en un barrio de Medellín es ser sicario. La historia de los muchachos que quieren ser alguien y que acudieron a un sacerdote y a una religiosa para pedir ayuda es otra. Cuando llegamos a la imagen extrema de una catedral y de un sacerdote que sale a bendecir las motos de quienes son asesinos, estamos llegando al paradigma mismo de una religiosidad fetichista al servicio de una actividad criminal. A ver pues mami, ¿cómo me va a cuidar al Jonife? Yo veré que no me le vaya a pasar nada, oye. Medellín se hace famosa porque niños sicarios actúan como pistoleros en operaciones suicidas.
Varias películas colombianas muestran crudamente esa realidad. Podría uno decir que en esos años 80 no fueron los obispos los grandes evangelizadores, sino que los traquetos fueron los que volvieron a reavivar la religiosidad, una religiosidad muy particular entre los jóvenes que venían evolucionando hacia la incredulidad o hacia el espíritu secular. Está confirmado que la bomba estaba en un maletín que colocaron debajo de las sillas 15E. Pablo Escobar ataca de nuevo. Hace explotar un avión de Avianca con todos sus pasajeros para eliminar al candidato César Gaviria, quien debía tomar ese vuelo para ir a Cali, pero sus asesores le aconsejan no hacerlo. El avión explota sobre Soacha, causando la muerte de sus 107 ocupantes. Por sus hijos, por usted, por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Si usted tiene información que conduzca a la captura de uno de estos delincuentes, obtendrá una recompensa de 100 millones de pesos. Se busca, no nos van a hallar. Buenos colombianos no denunciarán. Nos buscan en Bogotá, en Cali y en Medellín. El gobierno tiene un triunfo temporal. Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano y su hijo son abatidos en Tolú. Solo el examen de las huellas dactilares permite identificarlos. En Pacho, Cundinamarca, son enterrados con repicar de campanas y el dolor de sus protegidos y amigos. Decían el mexicano nació en Pacho y era el rey. Aquel día que lo mataron, ahí cayó su hijo con él, pensaban extraditarlo, pero se murió en su ley. A nuestra patria llegó, como llegó a más de 60 países del mundo, el poder oscuro y criminal del narcotráfico. Les quiero decir que templará la aristocracia y el garanismo. Llegan las elecciones presidenciales del año 90. Luis Carlos Galán, un líder honesto y carismático, se impone como la esperanza del país. Durante su campaña llena las plazas con sus discursos contra las maquinarias políticas y la mafia. Por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la paz. Siempre adelante, ni un paso atrás, y lo que fuera menester sea. Su posición frente al narcotráfico no tiene ambigüedades y además presiente lo que vendrá. No reconozco enemigos dentro del Partido Liberal. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas. Está inconsciente, no se sabe aún cuántos impactos de bala haya recibido. El pronóstico que tienen los médicos que lo atienden en este instante es reservado y está confirmado que está siendo sometido en este momento a una intervención quirúrgica.
La lucha. El adiós a Galán fue una despedida a la esperanza del país. En su sepelio, su hijo mayor, Juan Manuel, entrega las banderas de su padre al joven político liberal César Gaviria, quien en 1990 es elegido presidente en medio de una campaña que lucha contra el terror impuesto por los narcotraficantes. Quiero pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre, que cuenta con nuestro respaldo para que sea usted el presidente que Colombia quería y necesitaba. Que a mí nunca en la gran puta vida me van a coger y que yo desde la selva los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. La guerra ahora será a otro precio. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. El gobierno crea un grupo élite con la ayuda de los organismos antinarcóticos de Estados Unidos llamado el Bloque de Búsqueda para localizar a Escobar. Y llega el fin de Escobar. Las autoridades, con ayuda de los Pepes y Carlos Castaño, su antiguo aliado, le siguen el rastro. Una última llamada a su hijo es interceptada por las autoridades. El capo trata de huir una vez más, pero es dado de baja en el tejado de una casa de Medellín. Acaba de cumplir ese día 44 años. Con el abatimiento de Pablo Escobar Gaviria terminaron los 498 días de fuga, cuando el capo abandonó la cárcel de máxima seguridad junto con 10 de sus lugartenientes, de los cuales absolutamente todos han sido o abatidos o están presos. Escobar se convierte en el gran trofeo de una larga lucha contra el más grande criminal de la historia del país. Tengo muy buenos amigos en la iglesia, obispos, sacerdotes, médicos, abogados, en los barrios populares, pero mis mejores amigos están en la comunidad de Los Tugurios, en el basurero municipal. Muchas gracias. Yo sé que el pueblo está con Pablo, que el pueblo de Medellín, que el pueblo de Colombia, en este momento llora a Pablo. Pablo vive, Pablo vive, Pablo no ha muerto. No crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado vilmente, se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos. El tráfico de drogas se acaba, el narcoterrorismo se acaba. ¿Usted cree que el tráfico de drogas se acabe y que el narcoterrorismo se acabe con la muerte de Pablo Escobar? Sea honesta, contéstele usted, aquí frente a la cámara. Yo siento que se puede acabar, que puede acabar. Sin embargo, el narcotráfico está lejos de ser derrotado. Muerto Escobar, otros se han apropiado ya del negocio. Guerrilleros y paramilitares se disputan ahora a muerte el gran negocio de la coca.